Bien, ya estamos. Bien, saludamos a todos los que nos ven por internet y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que está también hoy aquí. En verdad es un gusto poder compartir este tiempo. Hoy vamos a iniciar durante este mes de octubre. Vamos a estudiar al profeta Joel. Vamos a estudiar el libro de Joel. Entonces, si gustan acompañarme al capítulo 1 del libro de Joel. Está, dicen por ahí, si quieren una idea de dónde buscarlo, es entre Oseas y Amós. Bueno, están los profetas mayores, Isaías, Jeremías, el libro de Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas y luego sigue Joel. Es un libro profético interesante. En realidad hay que aprender a estudiar y entender los libros de profecía. Cuando uno está en su diario devocional, yo no sé cuántos les ha tocado estar leyendo a Joel, a Amós, a Miqueas, a Abdías, a Jonás. Bueno, Jonás es más conocido y tiene más narración sobre la historia. Pero llegando a estos profetas, una de las cosas que hicimos al organizar los pasajes es que ustedes tuvieran un contexto de cuándo cada profeta apareció. Es decir, no solo leer el libro profético, sino entender el tiempo en que apareció cada profeta y a qué se debía, cuál era el contexto histórico, cómo andaba el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, por qué aparece un profeta, por qué habla de lo que habla. El detalle en el libro de Joel es que este no nos dice cuándo vivió. Creo que son solamente dos libros, el libro de Job y el libro de Joel, que no nos dan indicios de cuándo ocurrió, de cuándo se escribió, cuándo aparecieron. Se puede ubicar en diferentes momentos, pero la cuestión es que lo que Joel habla aplica para toda la historia, el contexto del pueblo de Israel, pero sobre todo lo que esto tiene que ver para nosotros. Bien, nos dice que Joel dice palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel, porque la forma de entender a una persona, no había apellidos, entonces se entendía por el nombre de su padre. Joel, hijo de Petuel, y dice, oigan esto, ancianos, y presten oído, habitantes todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en sus días o en los días de sus padres? Lo que Joel empieza haciendo es preguntando si aquello que él va a hablar ya ocurrió antes. Es una forma de enseñarnos que lo que él va a hablar es algo totalmente nuevo, que no ha ocurrido, que no puede nadie decir, es que esto ya lo vivimos. Ok, esta es la forma en que se introduce este libro. Y es la forma en que nosotros debemos entender lo que Joel nos va a revelar. Miren, pero antes de entender o de estudiar la profecía en sí, tengo que darles dos puntos para analizar las profecías. Porque están los libros proféticos, muchos pueden irse por el punto de alegorizar todo. Cuando habla del vino nuevo, ay, es la alegría. Cuando habla de la cosecha perdida, es la tristeza. Sí, pero exactamente a qué aplica. Tenemos nosotros que entender, y lo vamos a ver sobre todo cuando lleguemos al tercer domingo, que hablemos sobre el Espíritu Santo. Vamos a entender que la profecía no se aplica literalmente en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver por qué. Bien. Lo primero es que una profecía en el Antiguo Testamento, hay profecías que se cumplen de inmediato. Hay profecías que vamos a ver en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Antiguo Testamento. En ese sentido, no hay mucho que tratar de interpretar. Pero hay profecías como las de Joel que son para tiempos después. Ok, la profecía primeramente se da
en el contexto de los lectores originarios. Bueno, o lectores o destinatarios. Lectores originales. Porque si Dios quisiera hablar una profecía que se cumple en nuestros tiempos y se cumple utilizando automóviles y aviones, pero la da en tiempos del Antiguo Testamento, van a decir que es un automóvil, que es un avión, ¿no? Entonces, una profecía se da en los términos que podía entender la gente cuando lo escuchó en aquel tiempo. El asunto es que el cumplimiento se da en el contexto posterior. ¿A qué me refiero? Se da, obviamente, de una manera diferente porque ha cambiado todo el contexto. Es decir, Jesús vino a un mundo que no era igual al mundo de los tiempos de Adán y Eva. Jesús vino a un mundo que era diferente al mundo en los tiempos de Abraham. Cuando Dios promete algo a Abraham, cuando Dios promete a Adán y a Eva, la venida de Jesucristo la da en el contexto que Adán y Eva y que Abraham pueden entender. Pero la venida de Jesucristo viene en un sentido distinto. Por eso los judíos no podían recibir a Jesús porque no venía en el contexto militar de los tiempos de los judíos, de los tiempos del reino de Israel, donde venía como un general, como un rey, como alguien que iba a derribar ejércitos, etcétera, y era un contexto diferente. Pero ¿por qué razón se da de esta manera? Bueno, la realidad es que esto ocurre porque algo que mencionábamos en la mañana, en la ley, las personas hasta antes de que Jesús muriera y resucitara, no nacían de nuevo. Las personas no recibían el Espíritu Santo, salvo algunos para un encargo que Dios tenía para ellos. En algunos perduró durante toda su vida, como el caso de Moisés, el caso de David, pero en algunos el Espíritu iba y venía, como en el caso de Jefté, en el caso de Sansón. ¿Qué hizo Jefté cuando el Espíritu Santo vino sobre él? Se armó de valor y fue y derrotó a los amonitas. ¿Qué hizo Sansón cuando el Espíritu vino sobre él? La primera vez mató un león, la segunda vez agarró una quijada de burro y empezó a matar filisteos, cerca de 1000 filisteos, porque el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Qué hizo el pueblo o la iglesia cuando el Espíritu vino sobre ellos el día de Pentecostés? No mataron a nadie, porque el contexto es diferente. Empezaron a hablar en otros idiomas las maravillas de Dios. Entonces el cumplimiento no es lo mismo que cuando se promete, porque Dios, hay una cosa importante. Miren, si revisan en Hebreos 10:1, nos dice, Hebreos 10, capítulo 1, que la ley no contiene sino la sombra de la realidad. Déjenme leerlo el pasaje. Es decir, y esto aplica a las profecías. Hebreos 10:1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma. Es una sombra. Tú puedes ver la sombra de un avión, pero te ayuda el hecho de que escuchas su sonido, pero se ve un avión y pues, va pasando un avión. ¿De qué color es el avión? No tengo idea porque veo una sombra. Pasa alguien detrás de mí, pasa la luz y yo veo que pasó una persona. ¿Quién fue? No sé, pero sé que fue una persona y lo que veo es la sombra. Ok, ahora no es que nos basemos en Platón, porque Platón hablaba precisamente de la gente solo ve las realidades como una sombra, en una caverna están metidos y solo ven en la pared la sombra de las cosas que están pasando afuera. Pero la Biblia nos dice que el Antiguo Testamento Dios nos reveló todo, porque estaba guardando la revelación hasta que Jesús viniera, manifestara al Padre, muriera en la cruz y nos diera el Espíritu Santo para que entonces nosotros pudiéramos entender las cosas. La sabiduría de Dios lo hemos visto, lo vimos ya creo que la semana pasada y lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, es que está en Primera los Corintios 2, a partir del versículo 6 al versículo 14, nos dice que Dios
que la madurez se habla entre los, perdón, la sabiduría de Dios se habla entre los que han alcanzado madurez, pero es una sabiduría que Dios ocultó y la ha revelado en este tiempo para nuestra gloria, y la forma en que la revela es por medio de su Espíritu. Quiere decir que el pueblo que escuchó a Joel dar la profecía no la entendía, aunque decía algo va a pasar, pero la podía entender en los términos que Joel habló. Así es que vamos a ver cómo lo va diciendo Joel. Nuestro contexto es que, y miren algo, lo que Dios habla, vamos a 1 Corintios 2:14, para no equivocarnos cuando hablamos de lo que Dios nos ha dicho en la antigüedad. Primera los Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen como espiritualmente. Nosotros leemos a Joel, lo leyeron los antiguos, antes de Cristo lo leyeron y no lo entendían espiritualmente porque no habían nacido de nuevo, lo entendían terrenalmente. Pero ahora la Biblia nos dice que las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Ahora, no significa que vamos a alegorizar, pero vamos a entender lo que Dios reveló a través de Joel en términos terrenales, porque recordemos, en el Antiguo Testamento, Dios habla en términos terrenales, porque le habla a un pueblo que no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu de Dios. Por eso los mandamientos, guardar el día de reposo, no hacerse imágenes, no robar, no dar falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, son cosas que puede hacer todo ser humano sin haber nacido de nuevo. Pero ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No lo podemos hacer si no nacemos de nuevo. Entonces, por esa razón, el Antiguo Testamento hablaba en términos terrenales, o él va a hablar en términos terrenales y nosotros tenemos que entenderlo en términos espirituales, ¿ok? Esa es una cuestión importante, porque muchos han escarbado en las profecías para decir, es que en unos años va a ocurrir tal cosa y en otros años va a ocurrir esto y una nación que, y le damos una interpretación terrenal a algo que se debe de interpretar espiritualmente, ¿ok? Entonces, por eso es importante. Cuando leemos cualquier profeta, tenemos que entender que está hablando en términos espirituales, bueno, en términos terrenales, realidades espirituales, ¿ok? Porque dice, cuéntenselo a los hijos de ustedes y sus hijos a los suyos y sus hijos a la siguiente generación. Ok, hasta aquí todo va sencillo. Algo que no ha pasado nada antes, porque le pregunta a la gente más grande si en sus tiempos, cuando eran jóvenes, había ocurrido, y entonces da a entender, es algo que no había pasado antes. Pero luego dice que eso es para que se lo cuenten a las generaciones siguientes, a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Este es un asunto muy interesante, porque miren, si quieren anotar ahí Éxodo 10:2. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, primero le dijo a Moisés, esto es para que se lo cuentes a tus hijos como yo me burlé de los egipcios. Luego, cuando les da la Pascua, les dice ahí en Éxodo 10:2, bueno, vamos a leerlo. Sí que tenemos tiempo, ¿verdad? Luego, no, yo procuro no abusar del tiempo de ustedes, así es que por eso a veces sí luego veo la grabación y digo, caray, me emocioné mucho y me excedí. Pero en Éxodo 10:2 dice, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Dios derrotó un ejército poderoso, el más poderoso en su tiempo, y Dios lo hizo poderoso para derrotarlo. Para que entonces los israelitas que salieron de Egipto le contaran a sus hijos y esos hijos se lo contaran a su vez a sus hijos y se fuera transmitiendo de una generación a otra. Más adelante les da la Pascua en el capítulo 13, en los versículos 7 y 8, y les dice,
Se comerá pan sin levadura durante los 7 días, nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. ¿Cuál es el asunto? La transmisión de los eventos de Dios. Una generación lo avisa a otro. Miren, esto debería ser una realidad que tristemente no ocurre. Pero un hombre lo llaman las 4 generaciones. Aplica la riqueza, decía por ahí el emir de Qatar. Mi abuelo anduvo en camello. Mi padre anduvo en un Mercedes-Benz, yo ando en un Mercedes-Benz, mi hijo andará en un Mercedes-Benz y mi nieto andará en camello. Se dice, un hombre conoce la palabra de Dios, vive en un contexto no cristiano, conoce la palabra de Dios, a lo mejor hasta sufre por su amor a Dios y él le compartirá el evangelio a su hijo. Tu hijo crecerá y a lo mejor en parte vio la vida de su padre batallando, recibiendo la palabra, pero tendrá la palabra de Dios, pero el nieto ya crece en un contexto cristiano y el hijo y el nieto ya no tienen esa misma pasión, de modo que el bisnieto empieza a dejar la palabra de Dios. La 4 generación, dicen, por ahí el abuelo la sufrió, bueno, el bisabuelo la sufrió, el abuelo la vivió, el hijo la disfrutó, pero el nieto ya lo empieza a despreciar. Pero el deseo de Dios es que se transmita de una generación a otra. Por esa razón, nuestra insistencia en leer el diario devocional infantil con los niños es que ellos van a crecer teniendo la Biblia como algo parte de sus vidas, y a su vez yo espero que haya por ahí en ese tiempo el pastor en la iglesia también les insista a ellos que lean la palabra, porque yo espero que sea un pastor que salga de esta iglesia y aprenda la importancia de que los niños crezcan con la palabra y entonces esté tratando con los hombres de aquel tiempo, hombres y mujeres, para que sus hijos conozcan la palabra y así se siga de una generación a otra y continúe y perdure la palabra en el hogar de cada familia, porque esa es la cuestión de transmitir. Miren, lo dice también en Deuteronomio 6:7, cuando habla, cuándo se debía enseñar la palabra. Y dicen, es que en realidad la iglesia solo ayuda. La verdadera enseñanza de la palabra, bueno, en el contexto del pueblo de Israel, porque no tenían iglesia. La sinagoga viene hasta el tiempo del cautiverio. De hecho, la palabra sinagoga es una palabra griega, ni siquiera es una palabra judía, hebrea. Deuteronomio 6:7 dice, bueno, el 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. La mano y en la frente, porque entre los ojos está la frente. ¿Qué significa? Vamos a ver escatología en el próximo mes. ¿Ok? La mano, las acciones. Y aquí, los pensamientos. Entonces, digo, ¿qué sirve traer atado un librito aquí, ¿no? Con los 10 mandamientos que se ponían los judíos y no lo cumplían. No, y también acá se ponía, ¿no? El asunto es que estas son nuestras acciones y estos son nuestros pensamientos. Pero ¿cuándo se enseña? Todos los días. Al dormirte, al levantarte, al ir de camino, y las vas a estar enseñando a tus hijos en tu casa, etcétera. Hablar de ellas, todo esto es transmitir. Ok, Joel empieza con esto, volvamos con Joel. Empieza diciéndonos qué es lo que Dios va a hacer. Dice, lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Es decir, un animal grande come, luego otro más chico, luego otro y luego otro, y no quedó nada. Uno dice, bueno, ese extremo, ¿a dónde nos está queriendo llevar? El asunto es que Dios va a hablar de diferentes catástrofes a través del profeta Joel. La primera es la plaga. Primero nos llamó la atención. Pregunten, vean si esto es algo que ha ocurrido.
Entonces, lo primero que hace es un llamado de atención, porque es algo que debemos nosotros compartir. Llamado de atención. Decimos, vivimos en tiempos en donde hablar del infierno, del diablo, no nos asusta, no nos preocupa. La gente dice, pues si me voy al infierno, pues ya qué. Porque incluso el mundo ha hecho divertido el infierno, ¿sí o no? Y el cielo al cristiano no le emociona. Le emociona más que Dios le mande un carro nuevo. Pero así como que el cielo, ¿cuántos están emocionados porque van a ir un día al cielo, a la eternidad? Esa es una cuestión que tenemos que considerar que no nos es muy atractivo en nuestro contexto, porque aquí en la tierra tenemos el cine, tenemos series, tenemos juegos de video, tenemos buena comida, tenemos muchas cosas que tiene que hacer Dios para que nosotros nos ubiquemos realmente, quitarnos todo. Y eso es lo primero que Dios está haciendo. Todo lo que se comió la langosta, bueno, ¿qué implica la langosta? Malaquías 3:11. Bueno, primero Amós. Amós está unas hojitas ahí a la vuelta. Es el siguiente profeta. Amós 4:9. Amós 4:9 nos ayuda a entender un poco el libro de Joel. Los herí con viento abrasador y con plagas. Y la oruga ha devorado sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. ¿Cuál fue el propósito de enviarles estas plagas? Que ellos se volvieran a Dios. Ahí mismo Amós, capítulo 7, versículo 1 al 3. Esto me mostró el Señor Dios. Es Amós 7, 1 al 3. Él formaba enjambre de langostas cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera. O sea que eso iba a dejar el campo vacío. Cuando empezaba a brotar la cosecha de primavera, y la cosecha de primavera era después de la siega del rey. Sucedió que cuando había terminado de devorar la tierra, la hierba de la tierra, yo dije, Señor Dios, te ruego que perdones. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? El Señor se apiadó de esto, no sucederá, dijo el Señor. Amós intercedió por el pueblo. Dios iba a dejarlos sin cosecha. ¿Y sin cosecha qué significa? Sin alimento. No había refri en aquel tiempo, no había central de abastos, bueno, ahí lo guarda, no. Porque lo que se producía se consumía, se vendía y se consumía porque se tenía que utilizar debido a que había plagas y se lo podían comer, ¿verdad? Bueno, si aún en nuestros tiempos batallamos, ¿no? Con los animales, ahora se utilizan mucho los plaguicidas, los fertilizantes plaguicidas, todo esto. Imagínense, aún así se batalla con algunos insectos, ¿cuánto más en aquel tiempo? ¿De dónde venía la bendición de que la cosecha se diera bien? De Dios. Que no cayeran las aves, que no cayeran los insectos y se lograra toda la cosecha. Pero, bueno, eso es lo que nos habla de las plagas que devoran. Por eso en Malaquías 3:11, yo creo que a muchos les han predicado, yo no lo he hecho hasta ahora, aunque créanme que yo es un mensaje que yo oí más de 30 veces, porque cuando yo era niño, estaba en la primaria, mi papá fue el encargado de finanzas del sínodo de la Iglesia Presbiteriana Social Reformada, que se ubicaba en aquel entonces, creo que se ha extendido, pero en Tamaulipas, en Veracruz y en San Luis. Y durante un año visitamos todas las iglesias y siempre predicó Malaquías 3:10. Y lo oíamos el culto en la mañana en una iglesia y nos íbamos luego a otra iglesia porque antes las iglesias tenían, y todavía algunas lo tienen, un culto en la mañana y otro en la tarde. Entonces íbamos en la mañana a una iglesia y yo escuchaba ese mensaje, íbamos a otra y bueno, yo creo por eso diezmo porque lo escuché como 30 veces, ¿no? Malaquías 3:11
habla sobre la bendición para el pueblo de Israel si este diezma. Perdón, tengo aquí toda una sección que me hubiera yo preferido ahorrar, pero lo ponen como ayuda para los pastores. Malaquías 3:11 dice, em, por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Esto lo recordamos en el curso 1, lo estudiamos, porque como iglesia tenemos solamente dos tipos de ingreso, ofrenda y diezmo, no hay más. Sí es cierto que puede producir el que ustedes hagan comida y se la vendan a los mismos hermanos de la iglesia o salgamos a venderle comida a otros, que hagamos una rifa, que haga... Pero Dios no nos dio eso. El pueblo trae su ofrenda, su diezmo y es como entra el ingreso en la iglesia. Bueno, porque dicen, bueno, pero es que el diezmo era para el Antiguo Testamento. La realidad es que si leemos Hebreos 7, ahí nos habla del diezmo como la forma en que se honra a Dios. Y de hecho nos recuerda un pasaje que ocurre antes de la ley, porque en tiempos de Abraham no había ley. Cuando él entrega a Melquisedec el diezmo de todo, y también recordamos cuando Dios prometió bendecir a Jacob, y en respuesta, y no como forma de manipulación, porque hay que poner atención al pasaje, Jacob dice, si tú haces eso, yo te voy a honrar con mi diezmo, y tú serás mi Dios. Y Dios luego le dice a Jacob, vea, nuevamente regresa a la tierra donde tú me hiciste ese voto, esa promesa. Pero es una promesa. Dios se encarga de que en este caso, ¿qué implicaba el campo? ¿Qué implicaba la oruga, todo esto que venía como plagas? Todas estas plagas. Era la provisión que daba Dios, era la prosperidad que daba Dios. Eso se representaba en el campo. Un campo bien nutrido de plantas, de cosecha, era una bendición que enriquecía, alimentaba al pueblo. Podemos trasladarlo a nuestros términos hoy en día, pero si dijimos que la interpretación debe ser espiritual, ¿qué implica esto? Tú tengas fruto en lo que haces para Dios. Que si tú compartes el Evangelio, que si tú oras y tú estás leyendo la palabra, vas a fructificar en eso. Pero cuando Dios tiene que llamar nuestra atención, quita esa bendición. Ok, entonces primero habló de la cosecha. Entonces vamos a ponerlo una mala cosecha. ¿Qué sería lo que Dios tuviera que quitarte a ti para que tú pongas atención a su palabra? ¿Qué es eso tan importante que si te lo quita Dios, entonces, a ver qué está pasando? Porque algunos los dicen, no, pues me quedé sin trabajo. Ah, está bien, pues ya necesitaba un descanso, ¿no? Entonces no se preocupe. Pero hay otros que quedarse sin trabajo es el fin del mundo. ¿Qué sería eso que Dios tuviera que remover? Porque a veces Dios nos bendice y nos amamos tanto la bendición que nos olvidamos de Dios. Bueno, el segundo es más duro. Dice en el versículo 5, despierten borrachos y lloren y giman todos los que beben vino a causa del vino dulce que les quitan de la boca. Gracias. La realidad aquí es que está hablando sobre aquellos vicios que llegamos a tener, porque aquí el mensaje primero es para los borrachos, pero ¿quién les quita eso? ¿Cómo lo están perdiendo? Ese es el punto interesante. Dice, porque una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable, sus dientes son dientes de león y tiene colmillos de leona. Podríamos hablar aquí de la invasión o podríamos hablar de la esclavitud, porque obviamente un pueblo que es, o podríamos hablar del robo, porque no todas las naciones llevaban a la gente esclava, venían y les quitaban todas las cosas. Si no fueron las plagas las que se acabaron la cosecha, llega otro pueblo con su ejército fuerte, agarra toda la cosecha y se la lleva. Pero no nomás se lleva la cosecha, se lleva todas las posesiones.
Y hay cosas, hay momentos en que Dios nos quita lo que poseemos. Sobre todo, lo que nos lleva a los vicios. Imagínense que se acabara el internet en una hora y no volviera a ver internet. ¿Cuántos van a llorar y cuántos se quedan sin trabajo? Uno dice, ¿y se puede vivir sin internet? El mundo vivió más de 6,000 años sin internet, pero es la fuente actual de todo ocio. Porque ahora lo más interesante es que quienes ganan más son los que se dedican al ocio. No, estaba viendo un video ayer de un maestro en la escuela que enseña y dice, pues sí, invitamos un youtuber, antes invitábamos gente inteligente, pero ahora viene un youtuber hablarles y entra el youtuber y dice, cálmese que yo gano más que usted. Y es cierto. Entonces, la verdad es que a veces Dios nos tiene que quitar cosas para poner atención. Dice, porque una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león y tiene colmillos de leona. Podríamos decir la pérdida de la libertad, la pérdida de lo que poseemos. Dice, ha hecho de mi vid una desolación. Llegó y la destruyó. Y astillas de higuera, derribó los árboles. Del todo las ha descortezado y derribado. Sus ramas se han vuelto blancas. Lamentate como virgen ceñida de cilicio por el esposo de su juventud. Una muchacha que se va a casar y se le muere el prometido. Y le dice, llora de esa misma forma. Como si hubieras perdido al esposo de tu juventud. Dice, es más, esto no llega solamente a las posesiones propias. Dice, han sido cortadas la ofrenda de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Es interesante que Dios, con tal de tratar a su pueblo, incluso estaba dispuesto a destruir todo lo que le relacionaba con él. Miren, eh, Jeremías 7. Jeremías 7, uno dice, bueno, pero pues vamos a la iglesia y nos vamos a animar. Pero vamos a Jeremías 7:11, donde el pueblo de Israel se sentía muy confiado porque pues el pueblo de Judá, perdón, decía, en Jerusalén está el templo, ¿qué nos va a pasar si ahí está el templo? Jeremías 7:11 dice, se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Ahora pues vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, en el lugar llamado Silo fue donde establecieron el tabernáculo que traían y que habían estado usando durante todo el tiempo en el desierto. El tabernáculo fue destruido en tiempos de los filisteos. Es más, ¿se acuerdan que le robaron el arca? Eso, o sea, perdieron lo más preciado. Y dice, ahora pues vayan a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y vean lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto han hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que les hablé desde temprano, y hablando sin cesar, no oyeron, los llamé, pero no respondieron. Como hice con Silo, así haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confían, y al lugar que di a ustedes y a sus padres, y los echaré de mi presencia como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. El templo de Jerusalén ha sido derribado 2 veces. De hecho, la segunda vez solo dejaron una pared que ahora sirve para llorar. Pero yo creo que ya debería caerse, pero bueno, dijo Jesús que no quedaría piedra sobre piedra. Pero las piedras que quitó el general Tito, ¿a dónde se fueron? ¿Y saben cuál fue el destino de todas las piedras del segundo templo? El Coliseo de Roma se hizo con las piedras del templo. Entonces, el templo fue destruido, pero ¿por qué razón? ¿Porque Dios es débil? No, porque su pueblo pecó. Pues, no, la persecución, la persecución. Pues ponte a hacer la palabra de Dios. ¿Para qué quieres que haya persecución? Eso viene por causa
de no poner atención a la palabra de Dios. Ahora el cristiano está tan envuelto en su propio provecho personal, que Dios me bendiga, que Dios me dé, que Dios provea, el gozarme, y se gozan más en la música que en Dios en realidad. Y todo esto es no por amor a Dios, es por amor a uno mismo, porque la gente le gusta más su iglesia que Dios. Entonces Dios dice, si el problema también es la iglesia, también la quito. Noten hasta dónde llega Dios, porque ya lo hizo con el pueblo de Israel en el pasado. Son aspectos que Joel está resaltando. Ahora, dice Joel que no ha pasado, que es algo diferente que va a pasar, pero seguimos leyendo, dice, el campo, esto voy en el versículo 10, el campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el vino nuevo se seca y el aceite virgen se pierde. El asunto es que a veces ni para la ofrenda te va a quedar, diría Joel en sus palabras. Avergüéncense labradores, giman viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. Es la segunda vez que habla de gemir, de llorar, de lamentar. Porque hoy en día, miren, yo tuve una amiga que estudió medicina y decía, no, pues si me duele esto, hay medicina para el dolor. Si me hace daño esto, hay medicina para esto. Y pues hay medicina para todo, para que tú no experimentes. Es más, hasta estás cansado. Para la cruda, hay medicina, ¿sí o no? Y antes ese era el desestimulante de los borrachos. No, pues la cruda mejor no tomo. Pero ahora ya hay medicina para que no la sufras. Es más, si ni siquiera quieres pensar, ya se inventó la inteligencia artificial. Ya no tenemos que sufrir por nada. Vivimos en un mundo tan hedonista que ya para qué sufrimos. Hoy hay que ir a comprar los boletos del autobús. Antes uno tenía que ir a la terminal a comprarlo, ¿no? Ahora los pides con internet y hasta descuento, y hasta te llega el taxi a la casa para que no tengas que caminar más allá de la banqueta. Llevan a los niños a la escuela y hasta se los suben al carro. Es más, hasta la comida te la traen a tu casa para que no tengas que salir. Un mundo tan fácil, tan sencillo, que las máquinas lo van a vivir por nosotros. Todo este tipo de situaciones nos hablan de que de pronto Dios tiene que hacer todo eso a un lado, porque nos hemos acostumbrado a evitar el dolor, el sufrimiento, que de hecho se ve como algo malo. Pensamos que el dolor es malo, pero si no nos doliera algo, no nos daríamos cuenta que tenemos un problema. Hay gente que tiene una enfermedad y es que no es sensible a las fracturas. Y entonces anda con la pierna fracturada y no se ha dado cuenta que no hay dolor, pero el dolor tiene una función: señalarlos que algo está mal. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando hay algo que nos lastima, que nos hace sentir mal, ahí va la gente a ahogar las penas, la gente a distraerse de sus problemas, a escapar. Es más, a veces la iglesia es un escape de los problemas. La gente dice, bueno, voy a la iglesia y ya se me olvida y pasó, en lugar de resolver las cosas, porque donde hay dolor, ¿qué debe haber? Sanidad. Y entonces por eso el llamado constante, y lo va a seguir haciendo, es giman, lloran, lloren, dice la vid se seca, se marchita la higuera, o en el versículo 12, también el granado, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secan, ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Yo diría, bueno, ¿y si me está yendo mal en todo? Hay un pasaje que yo nunca he perdido de vista, porque un día todo te puede salir mal. Y el punto es que por ahí estaba leyendo en la Biblia de estudio. Agradecemos a Dios por lo bueno que nos da, pero hubo un hombre que agradeció a Dios por lo malo que le dio y que dijo, si de Dios hemos de recibir lo bueno, ¿por qué no habríamos de recibir lo malo? Ese fue Job. ¿Qué dice Habacuc? Habacuc, ¿dónde está Habacuc? Ya se me escondió. 3, 17 al 18. Ahora andamos navegando entre unas pocas hojas. Está ahí unas hojitas atrás, Nahum y luego Habacuc. Días, Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no eche brotes o no florezca, ni haya fruto en las viñas,
Aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Me corrieron del trabajo, se me acabó el dinero, la gente no me habla, me voy a gozar en Dios. ¿Cómo suena eso? Porque la realidad es que a veces no nos gozamos en Dios, nos gozamos en lo que Dios nos da. Es como el nieto cuando llega la abuelita, le trae un regalo, el nieto corre a ver a la abuelita y abrazarla, porque ama a la abuelita o porque le trae un regalo. Le da el regalo a la abuelita y el niño se desaparece y no vuelve a ver a la abuelita en todo el tiempo de visita. Pensemos que así somos con Dios. La gente dice, yo me gozo alabando a Dios, pero no se puede gozar leyendo la Biblia y tomando un tiempo en oración. Entonces no se goza en Dios, se goza en la música. Y tenemos que ser sinceros, porque la música, desde que estaba en las discos y uno entraba y se oía el retumbar, uno entra a la iglesia y se oye el retumbar y cómo está la gente contenta. Hay iglesias que nomás falta que abran la barra porque ese era el extra. La realidad es que es el atractivo para que vaya la gente a la iglesia, porque a quién no le gusta cantar. Pero si tú te puedes gozar en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, orando, deleitándote en Dios, entonces tú te estás gozando en Dios y lo mismo harás cuando cantas. Porque tenemos que aprender a gozarnos en Dios, no en lo que nos da Dios y no en la música, sino en Dios mismo. Y esa es la razón por la cual en un mundo cómodo se crean, dicen por ahí, se crean personalidades débiles, porque no sabemos enfrentar el dolor ni la necesidad. Qué pesado es ir a echar la ropa a la lavadora. Pero y tallar en el río, ¿cómo era? Los que les tocó. Ay, a la lavadora, bueno, pues queda hasta allá, hasta el fondo del cuarto. Pensemos que realmente estamos viviendo en un mundo donde hemos aprendido a ver como malo cosas que Dios estableció para nuestra personalidad. Dice por ahí, no sé qué tan cierto sea, luego se ponen frases y se le atribuyen a alguien. Quién sabe qué tan cierto sea que Séneca dijo que tenemos que decidir entre dos dolores, el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento por las consecuencias. Me formaron en disciplina mis padres, bueno, estoy prosperando. La otra es, mis padres me dejaron disfrutar todo, hacer lo que sea, ahora sufro las consecuencias. Es una u otra. La realidad es que nosotros tenemos que aprender que Dios llegará el momento en que tratará con nosotros con dureza y no significa que nos haya dejado de amar, porque incluso destruyó el tabernáculo por el pecado del pueblo para hacerlo volver a él. Por eso sigo leyendo. El problema hoy en la iglesia es que habla mucho del Dios de amor, pero miren, dice versículo 13, ciñanse de cilicio y lamentense sacerdotes, giman ministros del altar, vengan, pasen la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de su Dios. No hay nada en la iglesia. Hay música, no hay alabanza, no hay canto, se ha quedado vacío, no hay ofrendas en el altar, no hay adoración a Dios por el pecado del pueblo. Dice entonces, promulguen ayuno, porque hay una cosa y hay algo que siempre nos va a permitir identificar cuando es una amonestación de Dios y cuando es una amonestación del mundo. El mundo te dirá, estás mal, pero no te dirá, ahora haz esto para que estés bien. Sin embargo, Jesús a 5 de las 7 iglesias de Apocalipsis la reprende y a las 5 le dice, ahora haz esto. Es decir, siempre que Dios nos llama la atención, nos dirá cómo reparar la situación. Por eso dice, promulguen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor su Dios y clamen al Señor. Ahí está la respuesta. Volvernos a Dios. En verdad, si nosotros empezamos, miren, hay una cosa que es importante. Cuando leemos todo esto, uno dice, pues yo debería de prevenirme. En agronomía existe el dicho, más vale un peso en prevención
que 1,000 pesos en remedio. Mejor invierto en prevenir que ocurra algo que luego estar gastando en todo lo que pude haber prevenido, no lo hice y ahora tengo que pagar más. Bueno, si ya vimos que al pueblo de Israel le pasó todo esto, dice el apóstol Pablo, miren, para que vean que esto es algo que Dios instituyó para nosotros. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 6. Lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto tenía un propósito enfocado en nosotros como iglesia. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Leemos la historia del pueblo de Israel que quedó tendido en el desierto. Dios no se agradó de ellos como una amonestación para que nosotros aprendamos de eso. Versículo 11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El pueblo que salió victorioso de Egipto quedó derrotado en el desierto. Y el cristiano se siente de pronto victorioso y al otro día está derrotado. Tenemos que aprender. Si ya entonces vimos que Dios es capaz de hacer eso y nos dice, congréguense y busquen a Dios, pues antes de que mande estas cosas, hay que buscar a Dios. ¿Cuántas historias de reyes no hay en el Antiguo Testamento que aquellos que se humillaron delante de Dios, Dios los prosperó? Porque hoy en día tenemos la imagen del Dios Santa Claus, ¿o no? El Dios de amor, bonachón. Dios, pues la regué. No te preocupes, no pasa nada. Vente, mijo, te voy a regalar algo. Y tenemos esa idea porque muchos padres dicen, le voy a dar a mis hijos lo que yo nunca tuve. Y entonces piensan que esos padres que se ponen muy dadivosos con sus hijos porque sienten lástima por sí mismos como les fue en la infancia y entonces están limpiando esa conciencia con sus hijos, hacen a los hijos ver que las cosas son fáciles. Y entonces Dios también debe ser fácil, porque ya hemos pasado de esa generación que veía al Dios enojado y malvado, que siempre volteaba y uno volteaba a ver a Dios y se escondía porque Dios era muy duro, porque así eran los padres. Ahora hemos pasado al Dios bonachón, que pasa todo. Y por eso hasta los pastores dicen en el púlpito, no, pues está cañón, que no hay ni temor de Dios. Es que empezaron a predicar en guaraches y chori. Uno dice, preséntate así a una boda, preséntate así delante de una autoridad civil. El asunto es que empezamos a rebajar a Dios, a rebajar y hacer el ambiente más amistoso y empezar a hacer las cosas eh, eh, más ligeras, porque hasta el pecado se volvió más ligero. Y pensamos que el Dios de amor siempre nos va a amar, pero que amar significa no regañar, no castigar, porque así se ha malentendido en nuestra generación lo que es el amor. Sin embargo, dice la palabra que Dios al hijo que ama lo disciplina. Y azota, si han leído esa palabra ahí, a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos evangelizan así? Ven a Cristo para que Dios te azote. Es la realidad, es un mensaje que debería haber. Ya le dicen, ven a Cristo, tus problemas van a cambiar. Mira el amor de Dios y la gente dice, pues vamos porque nos va a tratar bien Dios. Y hemos perdido de vista el hecho de que Dios llega hasta este punto. Dios es santo, Dios es fuerte y celoso. Su amor por nosotros nos lo lleva. Dios, digámoslo en estas palabras, no es un padre progre que dice, mejor diálogo con mi hijo porque castigar está mal. No, él dice, el padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Corrige a tu hijo, azótalo porque no morirá, sino le darás vida. Ese es el asunto que tenemos que entender, pero dedicar a un Dios así, por esa razón esta iglesia no está retacada de gente. Pero hay otras que sí, porque todo es Dios bonachón que te va a dar y de ley te dará.
Pero esto es precisamente lo que Joel está señalando. Dios está llegando a este punto de llevar a su pueblo a una crisis, a una necesidad tremenda, y le dice: congréguense ancianos y todos los habitantes de la tierra en la casa de su Señor su Dios y clamen a Él. ¿Por qué? Porque viene un aviso, y este es el centro del mensaje de este libro. Dice: ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Y entonces está algo llamado el día. Vamos a aclararlo más: el día del Señor. ¿Cómo se enseña el día del Señor tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento es un día terrible. Un día, como dice aquí, de destrucción, el día de la ira de Dios. Es el mismo día de la segunda venida de Cristo, pero es señalado así. Luego es anunciado en el Nuevo Testamento como un día que vendrá sin el menor aviso. Como llega el ladrón en la noche cuando nadie se lo espera, así llegará el día del Señor. Y hay de aquel, déjenme usar el ejemplo de un compañero del trabajo al que le compartí acerca de Cristo, y cuando llegué al punto de la venida de Cristo, Cristo volverá, él dijo: no me conviene que venga, porque me va a ir mal. Por eso es un día terrible, porque si viene y tú no estás a cuentas con Dios y tú realmente no has vivido en el temor de Dios, ¿cómo te va a ir? Ahora, no es para asustar. Bueno, entonces me voy a portar bien porque al ratito llega y pues cómo me va a agarrar. Hay un canto así que dice: Maranata, Maranata, ya viene el Señor, estemos preparados. Bueno, ahorita no me acuerdo bien de toda la letra, pero dice: ¿cómo nos encontrará el Señor? ¿Haciendo qué cuando Él venga? Y Jesús mismo lo expone. El asunto es que el tiempo que tenemos de aquí a que el Señor venga, ¿cómo lo vamos a vivir? Eso es en lo que tenemos que pensar. Ay de ese día, está cerca, vendrá como destrucción, destrucción para el no creyente. Por eso dice en Apocalipsis 1, ya prometimos que vamos a tomar dos domingos de escatología, ¿verdad? Apocalipsis 1, cuando dice versículo 7, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, no hay nada secreto, todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus o todos los pueblos de la tierra harán lamentación por él. Gente va a decir: ay, si era cierto. Y va a gemir porque ya no hay otra opción. El día que Dios va a desatar su ira contra aquellos que rechazaron a Jesucristo, contra aquellos que no tuvieron temor de él. Por eso Tertuliano decía que la debilidad de Dios es la paciencia de Dios. Es decir, no va a pasar nada, pues no ha venido. Dios no importa. Mejor es que descendemos del mono y hacemos chistes de Dios y todo, porque Dios es paciente. Está aguardando. Pero cuando llegue el día, va a desatar su ira. Esa razón, cuando pensamos, hace un rato que hablamos del catecismo de Heidelberg, de pronto no medimos lo grande que es la salvación que tenemos y la vemos casi como un derecho del cristiano, cuando en realidad fue una salvación enorme, porque desde el Antiguo Testamento está anunciando el día de su ira. No hay cosa oculta, todo está delante de él. Por lo tanto, él vendrá a hacer justicia, y Pablo le dice a Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos, por eso apártese del mal el que clama a Cristo. Y aquí es donde nosotros tenemos que comprender lo que Joel está diciendo. Volvamos a Joel, estamos por terminar este capítulo 1. Dice: no ha sido suprimido el alimento de delante de nuestros ojos, y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. Las semillas se han secado bajo los terrones, es decir, sembramos pero no hubo agua y todo se secó. Los almacenes han sido asolados, los graneros derribados, porque se secó el grano.
Como muge el ganado, andan vagando las manadas de vaca porque no hay pasto para ellas. Hasta los rebaños de ovejas sufren. A ti clamo, oh Señor, porque el fuego ha devorado los pastos del desierto y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Aún las bestias del campo braman por ti, porque se ha secado los arroyos de agua y el fuego ha devorado los pastos del desierto. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que aprendamos a clamar a Dios. Porque miren, si no nos destruye la pobreza, nos destruye la abundancia. Y si ahorita no estamos en esa situación, ¿no sería más prudente y sabio empezar a clamar a Dios, a buscar a Dios, a rendir nuestro corazón a Él? Por esa razón tenemos esta enseñanza. Por esa razón tenemos el libro de Joel. Por esa razón tenemos toda la narración de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, para que entendamos cómo trató Dios con su pueblo en el pasado, para que nosotros seamos prudentes delante de Dios. Diríamos, ¿qué necesidad hay? Esperar una persecución limpiaría las iglesias de gente que en verdad no cree en Cristo. Necesario llegar a eso hará que los verdaderos cristianos entonces doblen la rodilla y se pongan a orar. ¿Deberíamos llegar a eso? Estamos en un buen tiempo, sinceramente, a pesar de lo que se diga de nuestro país. Estamos en un buen país para ser cristiano. Nos quejamos de todo, porque siempre nos hemos quejado de todo, ¿no? Nunca ganamos un mundial y nos toca recibir por tercera ocasión, quién sabe cómo vaya a estar en medio de todo lo que hay, ¿no? Pero nos quejamos de nuestro país y es un país bendecido para el cristiano. Deberíamos de orar para que Dios prolongara esta calma. Deberíamos de humillarnos delante de Dios y no menospreciarle a Él, porque la pregunta sería, ¿es tan malo ser cristiano, tan difícil? Que tú venir a la iglesia es tan pesado, tomar un tiempo diario para orar es tan malo como para evitarlo. No debería de ser así. Nosotros deberíamos pensar, y si yo me dedico a leer un capítulo diario en la palabra de Dios y meditar en él y poner mis peticiones delante de Dios y busco congregarme y hacer lo que agrada a Dios, mi vida no va a ser mala. No es tan difícil, ¿sí o no? Porque además Dios nos ha dado su Espíritu a nosotros. Ya dijimos, en el pasado no había el Espíritu Santo en el pueblo de Dios, ahora lo hay. Entonces Joel nos está diciendo que aprendamos en este tiempo a clamar a Dios, a no menospreciar a Dios, a no hacerlo una cuestión secundaria en nuestra vida, sino a entender la importancia, porque el día que Jesús venga, todo lo que ahorita es valioso o importante no va a valer nada. Solamente va a importar una cosa: ¿qué tanto tú tuviste de comunión con Dios? Es lo único que va a valer. Miren, es como cuando uno va a tener un examen. Y uno puede decir, fue una fiesta, fue una comida, me la pasé bien, pero cuando está uno sentado frente al examen, lo único que importa es el tiempo que pasó estudiando. Híjole, no le estudié esta parte. Lo único que importa en ese momento no es la fiesta que comiste, no, cuánto estudiaste para responder el examen. Es lo mismo cuando Cristo vuelva. Lo único que va a importar es que tanto tú creciste, aprendiste de la palabra y mantuviste de comunión con Dios. Esto es una llamada a tiempo que Dios nos hace. ¿Va a empeorar o mejorar el mundo? No sabemos, pero sí sabemos una cosa: teniendo comunión con Dios, estaremos bien. Y eso es lo que nos está enseñando el libro de Joel. Así es que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque ya comparando con el panorama de Joel, creo que tu vida no es mala. Creo que hay una enorme bendición que Dios ha traído a tu vida en este tiempo y vamos a darle gracias a Dios. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad por todas las generaciones. Desde Adán hasta nosotros, Señor, tú has estado manifestando tu misericordia y tu gracia. Señor, que sea en nuestros corazones un anhelo de un día estar en tu presencia en la eternidad. Que sea en nuestros corazones el anhelo de ver tu gloria
manifestada en este tiempo, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Que sea un anhelo que las generaciones que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos y los que siguen en las siguientes generaciones, Padre, conozcan tu nombre, te amen y te alaben, Señor. Que haya este anhelo en nuestro corazón, que lo más importante para esta iglesia seas tú, Señor, el glorificarte, el honrarte, porque si nos hemos de alegrar en ti, la música será una bendición, el alimento será una bendición, el culto será una bendición, la comunión será una bendición y podremos entender, Señor, que todas las cosas que tú das, porque nos gozamos en ti, Señor, en verdad, Padre, son secundarias, pero son para que nosotros podamos disfrutar de tu presencia. A ti sea toda la honra y la gloria. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que Dios sea en la vida de cada uno. Nos despedimos de los que nos acompañan por internet y vamos a orar para terminar. Vamos a ponernos de pie.